Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de dirigirnos a Puerto Rico para conocer la historia de su más importante ciudad fortificada, San Juan. La historia de esta ciudad inicia en 1508, cuando Juan Ponce de León fundó un primer asentamiento en Caparra, actual Guaynabo. En 1519, debido a problemas de salubridad, se inició el traslado del asentamiento a una pequeña isla que recibió por nombre Puerto Rico. Para poder hacer el traslado se construyó un puente conocido como Puente del Agua, siendo este el único acceso terrestre a la isla. En 1521 fue completado el traslado, haciendo oficial la fundación del asentamiento Puerto Rico, mientras el resto de la isla tenía el nombre de San Juan Bautista, puesto décadas atrás por Cristóbal Colón. Más adelante, estos nombres se intercambiarían, quedando toda la isla como Puerto Rico y la ciudad como San Juan. En ese mismo año se inició la construcción de una casa fuerte para la familia Ponce de León, en reemplazo de la que había sido abandonada en Caparra. A este fuerte se le llamó la Casa Blanca, y no fue habitada por Juan Ponce de León ya que había fallecido. Este edificio fue usado como fuerte militar, hospital y casa gubernamental en diferentes épocas. La isla rápidamente fue agotando sus recursos y la gente empezó a emigrar. Sin embargo, la corona española no podía perder Puerto Rico, no por lo que la isla representaba por sí sola, sino por ser un sitio estratégico a la entrada del Mar Caribe. Así que para fomentar el desarrollo de la población se prohibió la salida de la isla. En 1528, piratas franceses atacaron y saquearon San Juan. Este ataque llevó a la decisión de construir una fortaleza para proteger la ciudad. En 1533 inicia la construcción de la primera fortificación en San Juan, la cual llevaba por nombre Santa Catalina. Su finalidad era proteger el puerto, ubicado en esta zona de aquí. En 1539 se inicia la construcción de una fortificación en El Morro, una colina al noroeste de la isla, porque desde Santa Catalina solo era posible divisar embarcaciones enemigas cuando ya estaban dentro de la bahía, y el riesgo era inminente. Sobre esto, el cronista Gonzalo Fernández escribió: aunque la edificaron ciegos, no la pudieron poner en parte tan sin provecho. En la cima del morro se construyó una plataforma rectangular que bajaba por el risco como una torre almenada, y en la base una plataforma dotada de cañones, conocida como batería del agua o batería flotante. La clave del éxito de esta fortificación es que el acceso a la bahía obliga a hacer un giro en una dirección opuesta a los vientos predominantes. Por lo tanto, mientras el enemigo hace esta maniobra, queda expuesto a los cañones instalados en el morro. En 1540 es terminada la construcción del Fuerte de Santa Catalina, también conocido como la Fortaleza. Este edificio poco a poco fue adaptado para ser la residencia oficial del gobernador. En 1582, Diego Menéndez de Valdés es nombrado capitán general de Puerto Rico. Este empezó importantes reformas en las fortificaciones. Entre la batería del agua y la torre se inició la construcción de nuevas estructuras. La batería del agua fue ampliada y del lado del acceso terrestre se construyó una trinchera, cerrando lo que sería el patio de armas de la fortaleza. Este mismo año inició la construcción del baluarte de Santa Elena, al sureste del morro, implementando una forma semicircular. Los baluartes son estructuras que sobresalen de una muralla para poder defender los puntos ciegos. En este caso, el tramo entre el morro y el baluarte de Santa Elena no requirió muralla, porque el risco que los separa funciona como barrera. En 1585, ante el aumento de piratas en el Caribe, la corona española le encargó al ingeniero Bautista Antonelli hacer el plan de defensa de los principales puertos de América. Luego de un estudio, concluyó que algunas fortificaciones de San Juan eran vulnerables, insuficientes o estaban mal orientadas. Antonelli dejaría las obras iniciadas y después los trabajos quedarían en manos de otros ingenieros, ya que debía continuar hacia los otros puertos del Caribe para poner en marcha sus fortificaciones. Entre las sugerencias estaba la protección del acceso a la bahía,
La zona occidental ya estaba defendida por el Morro, pero la zona oriental, conocida como el Boquerón, permaneció abierta, por lo que sugirió hundir un barco aquí para impedir el paso del enemigo. En este punto además se construyó un fuerte de madera, conocido como el Boquerón. Por cierto, para esta época, el Puente del Agua ya tenía una fortificación en uno de sus dos extremos. En 1587, en el marco de estas modificaciones, inician las obras en el Morro. Se nivela la base de la fortaleza para poder soportar nuevas baterías, y se añade una torre en la parte inferior, llegando hasta la batería del agua. El trincherón del acceso al Morro es reemplazado con un hornabeque, una estructura producto de la unión de dos baluartes. También se construye un rebellín, que es una fortificación triangular que obliga al ejército enemigo a dividirse. Por último, para terminar de reforzar el acceso terrestre, se excavó un foso ante el fuerte. Estos trabajos terminaron alrededor de 1595, dándole forma a lo que se conocerá más adelante como Castillo de San Felipe del Morro. En 1595, San Juan es atacada por Francis Drake y John Hawkins, que intentaron entrar por la fuerza en la bahía, enfrentándose al fuerte del Morro y al bastión de Santa Elena. El fuego cruzado duró aproximadamente una hora, y finalmente los ingleses fueron repelidos. Aunque la fortaleza resistió bastante bien, este ataque mostró las debilidades del Morro, así que era momento de hacer ajustes a las defensas. Atendiendo a estas debilidades, en 1597 se inicia la construcción del Bastión de San Antonio. Sin embargo, al año siguiente, antes de su finalización, San Juan es atacada nuevamente por los ingleses, esta vez liderados por George Clifford. Aprendiendo de los errores de Drake, el ataque se efectuó desde el este, por el Puente del Agua, el cual fue volado por los españoles para evitar el ingreso de los enemigos. Luego de un par de horas de batalla, los ingleses se retiraron, no sin antes dejar el fuerte del Boquerón destruido. Los ingleses volvieron a atacar a los pocos días, pero esta vez lograron saquear la ciudad, y el gobernador termina cediéndoles la fortaleza del Morro. Los ingleses permanecieron ahí, esperando el pago del rescate de la isla, aunque a los 2 meses se marcharon, porque una epidemia de disentería estaba acabando con sus soldados. Tras los ataques, se hizo necesaria la reparación y el refuerzo de las fortificaciones. Estos trabajos iniciaron en 1599 y se desarrollarían durante los primeros años del siglo XVII. Los baluartes del Morro fueron reforzados y se construyó una fortificación de madera en el otro extremo del acceso a la bahía, para cruzar fuego con el Morro. Este es el Fortín de San Juan de la Cruz, también conocido como Cañuelo. Este fuerte además controlaba la desembocadura del río Bayamón, la vía de comunicación más efectiva entre San Juan y el interior de la isla. Mientras del lado oriental se reconstruye el Fuente del Boquerón, pero ahora en piedra, el cual fue renombrado como San Jerónimo del Boquerón. El Puente del Agua, destruido por los mismos españoles, fue reconstruido, agregándosele un fuerte de piedra llamado San Antonio, quedando ahora como el Puente de San Antonio. En 1625, San Juan es atacada por los holandeses, los cuales tomaron el Cañuelo, cortando el suministro de provisiones hacia San Juan, ya que controlaba el acceso al río. Además, la entrada a la bahía quedó parcialmente desprotegida, porque el Morro no podía cruzar fuego con el Cañuelo. Esta batalla duró alrededor de un mes, y la ciudad de San Juan terminó con un centenar de casas incendiadas y la destrucción del Cañuelo. Luego de esto, la población exigió fortificaciones decentes, ya que las que existían no eran suficientes. Es por esto que en 1630 el gobernador Enrique Enríquez de Sotomayor inicia la construcción de las murallas de la ciudad. Esta tarea fue encargada a Juan Bautista Antonelli, hijo de quien hizo el primer plan de fortificaciones del Caribe. En esta zona sin muralla se construyó el Bastión San Fernando, para reforzar la barrera que representa el acantilado. Luego, el tramo al este del Bastión de Santa Elena fue cubierto con una muralla, en la que se encuentra el Bastión de San Agustín, y termina rodeando la fortaleza.
Desde aquí se extiende otro tramo de muralla, empezando con el bastión La Concepción, siguiendo con los bastiones de Las Palmas de San José, San Justo, San Pedro Mártir y Santiago. En 1634, mientras se construían las murallas, se edifica un reducto en la cima de la colina oriental, conocido como Fuerte San Cristóbal. De aquí destacaremos el espigón, una estructura que sobresale hacia el norte, permitiendo la vigilancia de la playa. El espigón también es conocido como la Garita del Diablo, porque cuenta la leyenda que en esta garita desapareció misteriosamente un soldado sin dejar rastro. Este fuerte pasa a ser entonces la principal defensa ante invasiones por el Puente San Antonio, que era la única entrada terrestre a la ciudad. En 1639 solo faltaba el tramo norte de la muralla, que se pospuso por el momento, ya que un ataque por el norte era poco probable por lo empinado del terreno. Además, las rocas de la costa y la fuerza del impacto directo del océano Atlántico hacen de este sitio un lugar no apto para la llegada de barcos. En 1646 se reconstruyó el Fortín del Cañuelo, que había sido destruido durante el ataque de los holandeses. Además, el Fuerte San Jerónimo también fue reforzado. En 1655 se inició un plan de mejoras en el Morro. Se agregaron nuevos muros y se reconstruyó el puente levadizo, destruido por los españoles durante el ataque de los holandeses. En 1664 el cañuelo fue reconstruido, tomando su característica forma cuadrada. Para la segunda mitad de este siglo, nuevas fortificaciones habían sido construidas en la costa norte. Uno fue un fuerte en el Escambrón, complementando San Jerónimo. Y el otro es La Perla, una plataforma de artillería al oeste del fuerte de San Cristóbal. Además hay algunos registros de una batería en esta zona de aquí, conocida como Batería de San José. En 1762 La Habana es tomada por los ingleses, por lo que el rey Carlos III ordenó reforzar las defensas de los demás puertos del Caribe, emprendiéndose la última etapa de fortificación de San Juan, a cargo del mariscal Alejandro O'Reilly. En 1766 se iniciaron las obras en el Morro. La torre fue ampliada, aunque en la práctica realmente fue absorbida por el bastión de Santa Bárbara. Además, sobre este bastión se construyó una muralla para proteger el Ornabeque de ataques desde el mar. Por cierto, el Ornabeque también fue ampliado. Entonces, entre la nueva muralla y el Ornabeque se genera una plaza, la cual fue ornamentada con molduras. En esta plaza se construyó un aljibe para que el castillo pudiera abastecerse de agua hasta un año en caso de asedio. Por último, en el acceso, el puente levadizo fue reemplazado por uno de piedra, soportado sobre arcos de medio punto. Al tiempo que se avanzaba con las obras en el Morro, se estaba adelantando el refuerzo del acceso terrestre, por lo cual el fuerte de San Cristóbal fue intervenido, pudiendo ahora cruzar fuego con el Morro para defender mejor la costa norte. Además de esto, se agregaron varios fuertes y rebellines para dificultar el acceso terrestre hasta el castillo de San Cristóbal, incluyéndose el rebellín de San Carlos, la Trinidad, el rebellín de Santiago ante la puerta de la ciudad. Sumado a esto tenemos el bastión de Santa Teresa, otro rebellín conocido como el Abanico y el fuerte de la Princesa. Pero si esto no es suficiente, aún hay más. En los próximos años se construirá una trinchera, el baluarte de Isabel II y una muralla en esta zona, y otra muralla más uniendo los fuertes de la costa este, los cuales también fueron remodelados. En 1782 se terminó el tramo norte de la muralla, incluyendo los baluartes de San Sebastián, Santo Tomás, Las Ánimas, Santo Domingo y Santa Rosa. Además, La Perla quedó formalmente constituida como un rebellín. Con esta nueva muralla conectando los castillos del Morro y San Cristóbal, quedó completamente cerrada la ciudad. Otro elemento fundamental para el buen funcionamiento de las defensas son los polvorines, es decir, almacenes de pólvora. Desde que se inició con las fortificaciones, diversos polvorines se fueron construyendo en la ciudad en distintos puntos, aunque la mayoría fueron construidos o remodelados en esta época.
Estos son construcciones de muros gruesos para mantener la pólvora aislada de la humedad. Estos muros, además, eran así para contener explosiones accidentales, y sus techos son empinados para resistir mejor el impacto de un proyectil enemigo. Para finales del siglo XVIII puede decirse que las murallas de San Juan estaban completamente terminadas. Es momento de ver los diferentes accesos a la ciudad. Cerca a la fortaleza de Santa Catalina estaba la Puerta de San Juan, protegida de ataques directos por un muro ante ella. Ante el puerto estaba la Puerta de San Justo, que presentaba diferencia de estilos entre su interior y exterior. En la zona norte tenemos la Puerta de San José, Santa Rosa o del Cementerio. Su función era dar acceso a esta zona, que paulatinamente se fue utilizando como lugar de sepultura. Del mismo modo tenemos también la Puerta de la Perla, en el flanco izquierdo del bastión de Santo Tomás, dando acceso al Rebellín de la Perla y al Matadero. Por cierto, en torno a estos edificios, poco a poco y de forma irregular se fueron ubicando viviendas. La última es la Puerta de Santiago, también conocida como la Puerta de Tierra, el acceso principal y el más protegido de la ciudad. Todas las estructuras ante ella conforman lo que se conocía como línea de avanzada, teniendo a San Jerónimo y sus fortificaciones vecinas como la primera línea. El bastión de Isabel II, su muralla y la trinchera como segunda línea. Y el castillo de San Cristóbal con sus fortificaciones auxiliares la tercera línea, por lo que había que pensarlo dos veces antes de intentar atacar San Juan por esta entrada. Sin embargo, las obras no pararon. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX se construyó la batería de Santo Toribio en La Puntilla, y así como esta, otras más pequeñas repartidas por los alrededores de la ciudad. En 1846, debido al deterioro y a la necesidad de darle mayor estatus como residencia oficial del gobernador, la fortaleza es intervenida para tener un aspecto palaciego, incorporando el estilo neoclásico. A partir de ahora sería conocido como Palacio de Santa Catalina. Este año además se construyó un faro en el Castillo del Morro, el cual más adelante sería modificado un par de veces. En 1863 se funda el cementerio de Santa María Magdalena de Pacis, formalizándose el uso funerario que se desarrollaba al norte de la ciudad cerca al Castillo del Morro. Para esta época la batería de San José había caído en desuso y la fuerza del mar la hizo desaparecer casi por completo. En 1873 se hace una abertura en la muralla, creando así la Puerta España, evidenciando la necesidad de mayor comunicación entre las zonas internas y externas de la ciudad. En 1894, el puente de San Antonio fue ampliado, destruyéndose gran parte del fuerte que lo protegía, conservando solo una pequeña parte de esta fortificación. En 1895 iniciaría un conflicto que cambiaría el curso de la isla. En este año iniciaría la guerra por la independencia de Cuba. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Estados Unidos intervino en la independencia de Cuba, pasando a ser la guerra hispano-estadounidense, ya que buscaban eliminar cualquier rastro del dominio español en el Caribe. A pesar de todo esto, con los cambios en las dinámicas de guerra a finales del siglo XIX, las murallas representaban un obstáculo al desarrollo urbano de la ciudad, además de ser un foco de insalubridad. Es por esto que se autorizó la demolición de parte de los tramos sur y oriente, suprimiendo la Puerta de Santiago y el Rebellín ante esta, además de gran parte de las estructuras de la línea de avanzada, los rebellines ante la muralla norte y otras de las estructuras repartidas por la zona. En 1898, una escuadra naval estadounidense bombardeó San Juan, con el fin de debilitar las defensas y una respuesta militar efectiva por parte de la corona española, pero no realizaron un desembarco. Las fortificaciones afectadas fueron el Castillo San Cristóbal, la Fortaleza de Santa Catalina y el Castillo San Felipe del Morro, quedando el faro completamente destruido. El 10 de diciembre de 1898, con la ratificación del Acuerdo de París, España cede sus últimos territorios de ultramar a Estados Unidos, entre estos Puerto Rico.
bajo dominio estadounidense se ejecutaron algunos de los planes urbanísticos proyectados sobre las fortificaciones demolidas, como el barrio La Puntilla, donde estaba el fuerte de Santo Toribio, el barrio Puerta de Tierra, que se desarrolla donde estaba la línea de avanzada, que defendía la Puerta de Tierra, o el barrio La Perla, donde estuvo el rebellín del mismo nombre. Al año siguiente se reconstruyó el faro, aunque por problemas estructurales fue demolido en 1906, para ser finalmente reconstruido en 1908. En 1949 se fundó el Parque Nacional de Estados Unidos llamado Sitio Histórico Nacional de San Juan, que se encarga de proteger, conservar y educar sobre las fortificaciones de la antigua ciudad de San Juan. Finalmente, en 1983, estas fortificaciones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el título de Fortaleza y Sitio Histórico Nacional de San Juan de Puerto Rico. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.